Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No me puedo creer que después de haber estado intentando grabar este vídeo las últimas semanas haya llegado al fin el momento. De nuevo os digo, como en el vídeo anterior, que sé que llegó un poquito más tarde de lo habitual porque ya estamos avanzados en el mes de enero y este es el típico vídeo que la gente pues suele grabar los primeros días, ¿no? Para subir de los primeros del mes y de los primeros del año. Pero bueno, ya sabéis que he estado un poco pachucha, que sigo ahí renqueando y que voy a grabar esto ya caiga quien caiga, por muchos ataques de tos que me den por medio. Si tengo que pegarme horas editando, pues lo haré, pero no quiero postergar más este vídeo porque es de los que más me gusta hacer y de los que seguramente más os guste ver a vosotros. Entonces, evidentemente no me voy a hacer la misteriosa, ya lo sabéis, por la miniatura, por el título y por todo. Hoy vengo a hablaros, por fin, de mi top, mis mejores lecturas del año 2024. Pero antes de empezar, ya sabéis que os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal, y es que, bueno, pues cualquier interacción que hagáis con este vídeo en las primeras horas después de su subida van a hacer que YouTube entienda que os gusta, que lo comparta mucho más y que sigamos creciendo poquito a poco. Y pues eso me haréis muy feliz. También tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del club de lectura que tengo en abierto de Una Fantasía de Club por si queréis uniros, y también tenéis el enlace a Patreon donde hay contenido exclusivo, pero un montón, no os podéis ni imaginar la que tengo por ahí montada, y que también tenéis el nuevo club de lectura que es Literatura Vieja y Joven, donde leemos narrativa generalista alternando clásicos y narrativa contemporánea. Así que pues eso, muchas cosas, yo estoy en muchos jardines y todos los tenéis por aquí debajo. Y ahora ya sí, no me enrollo más y vamos a lo que nos apetece, a charlar de buenas experiencias lectoras. Y voy a empezar con, como siempre, algunas menciones honoríficas porque es un top 10, pero he tenido más lecturas así que me han gustado mucho, así que no quería dejarlas fuera y sin embargo no llegan quizás a estar dentro de esas 10 principales. En primer lugar voy a hablar de una autora que va a estar en el top, pero que este es otro de sus libros que me ha gustado mucho, pero no ha llegado a alcanzar ese nivel con el que pues ha accedido al top en otros años y en este incluido, y ya os hago spoiler. Y se trata de Octavia Butler con Parentesco, que es una historia que me gustó muchísimo, pero quizás no llegó eso al nivel de otras obras suyas. Quizás el final es un poco más abrupto, un poco más cortado, un poco más rápido, y entonces me costó un poco más conectar con esa parte. Aquí ya sabéis que lo que tenemos es una mujer que vive pues por los años 70 del siglo XX, es una mujer negra y de repente un día se desmaya y cuando despierta está en la época de previa a la guerra de secesión de Estados Unidos, la época en la que pues la esclavitud no estaba abolida todavía, y además aparece en una plantación de los estados sureños. O sea, imaginaos, es carne de cañón, es totalmente, pues eso es despertarte en el infierno. Esto es un caldo de cultivo para que esta mujer solo pueda vivir penurias y sufrimiento. Y vamos a ir viendo y acompañándola un poco, pues qué es lo que la conecta a esta época, a este momento y a este lugar, ¿no? Y más o menos un poco qué es la visión que nos quiere transmitir de esa época y pues eso, por qué está allí, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo sus conexiones, vamos a ir viendo esos saltos temporales y vamos a ir viendo cómo repercute ya no solo en su presente, o sea, en esos viajes al pasado, sino en su propio presente y con su pareja, porque ella está recién mudándose con su pareja, con su marido, y el marido es consciente de lo que le está pasando, es testigo de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo se va dando la historia del pasado, cómo repercute en el presente y cómo repercute en la relación entre ambos. Muy interesante, muy duro. Octavia, como siempre digo, escribe muy bien, te hace sencilla, o sea, su prosa es muy sencilla cuando las ideas que te quiere transmitir no lo son tanto. Es una manera muy efectiva de demostrarte una realidad, de darle ese toque quizás, no hace mucho hincapié en eso, ¿no? Pero de ciencia ficción en el sentido de que tienes esos viajes en el tiempo, aunque ya digo que eso no es lo principal, el cómo se viaja en el tiempo no es lo principal,
pero pues eso, tienes ese contraste y te va superponiendo una realidad con otra, y cómo afecta y cómo de difícil es, una vez que has vivido esa historia del pasado, cómo de difícil es salir adelante por más que en el presente ya no sea así, ¿no? Esas heridas, esas cicatrices. Bueno, muy interesante. Me estoy enrollando mucho y todavía solo estoy hablando del primer libro. Bueno, y otra de las menciones de honor es Carta Blanca. Es una historia tan bonita, es una novela gráfica, es un cómic en el que vamos viendo la historia de amor de dos personas, pero digamos desde el final de esa historia, desde que son ya dos personas mayores, dos personas digamos en el otoño de sus vidas, hacia atrás, y vamos viendo poco a poco de dónde surgió esa relación, de dónde surgió ese amor y cómo fueron sus vidas hasta llegar a ese momento presente. Es una historia de amor rebobinada, por así decir, ¿no? Es muy bonita, está ambientada en París, es preciosa, es muy delicada, muy sutil, te va mostrando cómo a veces la vida te va llevando por caminos que quizás no eran los que tú habías planteado en un inicio, pero bueno, cómo es posible cerrar el círculo y retomar cosas que habías dejado pendientes. También te muestra ese amor propio, esa lucha por tu independencia, por tu individualidad, por conseguir tus propios objetivos. No sé, me pareció una historia muy bonita, ya digo, muy delicada, y con una historia de amor muy tierna, ¿no? Muy bonita también. Así que la verdad lo recomiendo muchísimo, se lee de una sentada. Y luego lo guay también es hacer la lectura inversa, o sea, leerlo desde el final hasta el inicio para que los acompañes en, digamos, una temporalidad tradicional, ¿no? O sea, desde el inicio de la historia hasta el final. Y ahora ya sí, empezamos con el top. He intentado ordenarlo, a lo mejor la Rocío de mañana lo ordena de una forma diferente, pero lo que sí tengo claro es el primer puesto. Vamos a tomarlo eso como con pincitas este top, y no me enrollo más, y empiezo por el puesto número 10. Y aquí tengo que mencionar Dorayaki de Durian Sukegawa. Es una historia súper breve, muy costumbrista, pero tan bonita. De nuevo se le da una sentada, tiene un estilo como muy intimista, de historia pequeñita, y es que aquí lo que tenemos es pues un hombre que, después de diferentes azotes de la vida y de haber llevado una vida quizás no demasiado positiva, tiene una segunda oportunidad y está trabajando en un kiosco en el que se elaboran pues estos dulces tradicionales, los dorayakis, ¿no? Y un día llega una mujer mayor, una mujer que deja entrever que tiene o ha tenido algún tipo de enfermedad, porque, bueno, te la describen como alguien que está un poco desfigurada, ¿no? Es una persona, como digo, ya muy mayor, y le pide que sí, por favor, le puede dejar trabajar con él haciendo el relleno, ¿no? Esta pasta que rellena los dorayakis. Claro, es un shock porque de repente te viene esta mujer y, bueno, no sé, pero vamos viendo un poco pues cómo se va estableciendo una relación entre ellos, de una amistad profunda, de conocerse, de esa conexión entre ellos que va haciendo que vayan abriéndose un poco y vayan viendo un poco, sacando de su mochila personal esos lastres que tienen, ¿no? Y se vayan dando esa segunda oportunidad y vayan pues reflexionando acerca de cambios en su vida, de lo que ha sido su vida hasta ese momento, que se vayan perdonando a sí mismos. Y luego también aparece una chica joven de estas que viene a comprar de vez en cuando también, es una estudiante, y pues vemos el vínculo que se genera entre los tres, esas dinámicas tan interesantes, ese apego que se va generando, y cómo, pues eso, cómo los unos y los otros en su relación van ayudándose, van aconsejándose, y vamos viendo su día a día. Es algo muy costumbrista, muy tradicional, como digo, muy de crecimiento personal y de historias íntimas, ¿no? Y es muy bonito también verlo. La ambientación es importante, los detalles, el paso de las estaciones, no sé, es todo tan bucólico también, ¿no? Y tan sensorial, que la verdad es una historia muy bonita, muy tierna, te toca el corazón. La verdad es que es una historia muy bonita, muy sencilla de leer y muy cortita, así que está aquí en mi top 10.
En el puesto número 9, y por segundo año consecutivo, creo, hay una historia de romántica contemporánea. Y se trata de Book Lovers de Emily Henry. Creo que el año pasado fue que estaba Piso para dos. Y es algo extraño en mí, ¿no? Porque normalmente a mí me cuesta un poco más, o me costaba un poco más conectar con las historias de romántica, ya sabéis, pero con esta autora, con Emily, mi amiga Emily, la verdad es que no me cuesta nada. O sea, son historias que me fascinan, que me llegan al corazón y que pues dan en el clavo conmigo, ¿no? Y en este caso, además, tenemos que, bueno, es que ella además siempre le da el toquecito relacionado con el mundo de la literatura, de los libros, de una manera o de otra. Y en este caso, pues tenemos a una agente literaria con un editor. Y vamos viendo un poco, pues, cómo en un inicio esta agente literaria tiene como un perfil... el típico perfil que veríamos en las películas o historias de romántica como la que sale perdiendo, ¿no? O sea, siempre vamos viendo pues la típica historia de un personaje que tiene una pareja que es pues súper cosmopolita, muy centrada en el trabajo, muy volcada en pues una relación quizás un poco más fría o quizás un poco con una perspectiva más centrada en lo laboral y en una dinámica pues eso, más actual, menos pensando en el futuro y en una familia y todo esto, ¿no? Digamos, menos tradicional. Y pues la típica película esta en la que el chico va a un pueblecito, se enamora de la pueblerina y deja a la pareja que parece o que te la pintan como una arpía de ciudad que bla bla bla. Ella se identifica mucho con ese perfil de la antiheroína, ¿no? Entonces tenemos que tiene una clienta que es autora de libros de romántica y ella quiere hablar con un editor a ver si consigue vender este libro a una editorial pues, en la que parece que encaja. Pero el editor le dice que de eso nada, que no le ha gustado la historia, que no es para tanto y que tal. Total, que claro, en ese primer contacto que tienen la gente y el editor, pues hay como una pequeña barrera, ¿no? Ella se siente agraviada porque él no ha querido su libro, o sea, el libro de su clienta. Y entonces pues tenemos ese primer choque y esos primeros prejuicios en cuanto a esa relación y esas dinámicas que se establecen entre ellos. Pasa el tiempo y la hermana de nuestra protagonista le dice que necesitan unas vacaciones, se la lleva de vacaciones al pueblo donde está ambientado el libro de esa autora, de esa clienta suya, ¿no? Y pues van allí, pasan los días y se encuentran con que el editor, por X razones, también está allí. Bueno, ya sabemos porque esto es una historia de romántica y nos podemos imaginar cómo va a terminar, pero la gracia está en lo que va ocurriendo por medio, la ambientación, cómo a veces te desmitifica un poco también todo esto de lo bucólico que puede ser la vida en un pueblecito, ¿no? Pero luego también pues te va enseñando cómo se establece la relación entre pues los miembros de esa comunidad del pueblo y tal, cómo van generando esas dinámicas mientras que están allí de vacaciones, cómo ella es tan reacia a desconectar de su trabajo, cómo le cuesta tanto porque es que realmente lo vive, le apasiona, no lo hace porque no tenga otra opción o porque no sea capaz de relacionarse con otras personas, lo hace porque es que le gusta lo que hace. Y eso, claro, es difícil de comprender para otras personas. Entonces, en esta historia, eso, vamos viendo todas esas dinámicas y además tenemos una historia de, pues eso, de crecimiento personal, muy volcadas. Es que en las historias de esta autora no es o sea, a pesar de que sí tenemos esa relación entre lo que va a ser la historia romántica, ¿no? Entre los personajes que van a ser pues, los actores principales de ese romance, tenemos sus historias independientes y te veremos un poco pues, cómo es su vida, cómo van evolucionando, cómo van haciendo un trabajo personal también de ver qué quieren, qué no quieren. A veces están más perdidos y necesitan centrar sus ideas y cómo tienes esa historia también de amor propio, de anteponerte a ti mismo y de decir, hey, es que lo que yo quiero es esto y no lo que la sociedad espera de mí, que eso sabéis que es algo que a mí me fascina y que siempre me suelen llegar mucho las historias que tienen ese componente, ¿no? La ambientación es maravillosa, el mundo literario siempre presente y los protagonistas son maravillosos porque es que además suelen ser, yo no he leído de momento ninguna historia de esta autora que tenga relaciones tóxicas ni personajes tóxicos, ni entre ellos ni para sí mismos. Entonces la verdad es que todo se da de una forma muy orgánica, muy natural y tienes momentos muy divertidos también, o sea, historias románticas muy completas y Book Lovers en particular, una historia maravillosa.
En el puesto número 8 ya entramos en la fantasía y vais a decir, hey, ¿por qué está tan abajo este libro? Y básicamente es porque es primero de una trilogía que todavía, pues el segundo acaba de salir, no lo he leído. Y es El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff. Es un librazo, yo lo sé, es una historia increíble, espectacular, muy intensa, muy llena, muy rica en su escritura y en su ambientación y en todo. Pero eso es primer libro de trilogía que funciona de maravilla. Ya os digo que, o sea, aunque tú quieres saber más, este libro en sí mismo funciona casi por sí solo. ¿Sabéis de qué va la historia? Tenemos aquí una historia en la que los días llegaron a su fin, ya no amanece, hace muchos años que no se hace de día. ¿Y qué significa esto para el vampiro? Pues que campa a sus anchas, que tiene el dominio completo y absoluto, ya ha creado su imperio, ya domina, y la verdad es que pues vamos viendo toda esa decadencia, toda esa oscuridad. ¿Qué ocurre? Que hay una orden que, bueno, que caza a estos vampiros, y tenemos aquí una especie de libro entrevista, ¿no? Esto bebe de muchas historias, pues como Entrevista con el vampiro propiamente, o como, según tengo entendido, la saga de la crónica del asesino de reyes, que está inacabada, ya sabéis, con El nombre del viento, en la que pues tenemos a alguien que está contando su vida a lo largo de una noche, ¿no? Entonces tenemos a un vampiro que está entrevistando a un cazador de vampiros y le está contando un poco pues su historia hasta llegar a ese momento, ¿no? Vamos dando saltos en diferentes tiempos, o sea, vamos viendo un pasado más reciente y un pasado más lejano, y entonces vamos dando saltos entre esas dos perspectivas. La verdad es que el ritmo a mí me pareció maravilloso. La manera de escribir del autor es turbia, es densa, o sea, es pesada en el sentido de que tiene mucho detalle, muy rica, muy llena de cosas, y tienes que estar pendiente. Luego además es muy turbio todo, esa misma falta de luz, digamos que es lo que te transmite el texto, ese desasosiego, ese ambiente lúgubre, ¿no? y esa decadencia, esa suciedad, no sé. Luego además es escatológico hablando. Te suelta tacos, te suelta pues cuestiones sobre desechos y desperdicios humanos, sobre los puntos más violentos, pues lo mismo, no se corta un pelo tampoco al mencionarlos. Entonces la verdad es que a mí me gustó mucho. Sí, esto es un poco original porque el vampiro es algo ya muy explotado que se ha tratado desde muchos puntos de vista, y esto bebe de muchos tropos y de otras historias, pero es que funciona tan bien. Luego tira mucho de religión, tiene muchísimo simbolismo, y claro, es como tú ves esas similitudes con la religión cristiana en este sentido, ¿no? Es muy interesante también ver ese contraste entre pues lo que sería adecuado, lo correcto, lo que dictaminaba la religión, cómo querían encaminarte hacia algo, y luego pues choques que hay cuando ves ese doble rasero, ¿no? Hay muchas cuestiones aquí y la verdad es que es muy interesante. Es un libro que a mí me gustó muchísimo. Y en el puesto número 7 tengo otra saga, y voy a hacer trampita porque voy a hablar de dos libros, y estoy hablando de la trilogía de La primera ley de Joe Abercrombie. Me falta solo el último libro, que justo ahora estamos empezándolo a leer en el club de lectura, que es el último argumento de los reyes, pero me leí La voz de las espadas y Antes de que los cuelguen. Es que no tengo palabras, no tengo palabras. Este sí que se lee súper ágil, no es como el otro que es un poco más denso. Aquí el autor tiene un estilo mucho más ágil, mucho más de aventura, mucho más de misiones, mucho más de que la acción pase rápido, y además tenemos múltiples puntos de vista, con lo cual pues siempre tenemos esa diferenciación de caracteres de los diferentes personajes, y además vamos viendo pues diferentes puntos de la geografía del mundo que quiere contarnos, ¿no? A ver, aquí lo que tenemos básicamente es una historia de pues intentar, o sea, una historia de lucha entre imperios, ¿no? Tenemos a un imperio más central que en teoría es el más poderoso, y tenemos pues diferentes revoluciones y rebeliones tanto por el norte como por el sur, y tenemos también un elemento mágico que se ha visto bastante poco. En realidad o sea, tienes que ir avanzando en la historia para que te vayan contando de dónde venía la magia en este mundo, pero que pues
te van dando ese lore, ¿no? Ese background a medida que pasa la historia de una manera muy orgánica, y los propios personajes se van enterando de todo a la vez que lo conoces tú, ¿no? Entonces eso es como muy natural y no es nada complicado. Sí que es verdad que tenemos una historia con mucha política, con muchas intrigas, con muchísimas traiciones y que tú sientes que estás un poco perdido porque no sabes de dónde viene cada cosa, pero es que funciona porque ese desconocimiento te hace estar ávido de historia, ¿no? Y de seguir sabiendo. Entonces, pues la verdad es que es lo que te hace que todavía tengas más ganas. Luego los personajes, todos son muy grises, pero son unos cachondos. Yo me río. Bueno, hay uno de los protagonistas que tiene unos monólogos internos que son maravillosos. O sea, esos comentarios que hace como voz en off por detrás, no está a lo mejor teniendo un diálogo con alguien, conversando, y luego tiene él va apostillando, ¿no? Según qué cosas, y es que de verdad grandioso, grandioso. Está espectacular. Entonces, pues tenemos a este personaje que era un antiguo guerrero que fue torturado y que ahora, con el paso del tiempo, cuando ha vuelto, digamos, cuando pudo volver a su reino, cuando se liberó, ahora es él el torturador. Entonces, pues tiene ese papel dentro de la política del imperio, ¿no? Más grande. Y luego tenemos pues la figura de un mago, la figura de un guerrero súper sanguinario, tenemos luego el típico noble que está entre algodones y se da una hostia de realidad cuando vamos viendo un poco pues que en realidad esa manera de luchar tan digna y tan elegante no es la real, ¿no? Cuando se ve ahí metido en faena. Tenemos muchos personajes que están pues la verdad muy bien construidos y que van evolucionando mucho. Una de las cosas de las que sí adolece esta saga es la falta de personajes femeninos, y es que hay un par que destacan más por encima de pues un campo de señores, ¿no? Entonces, yo he querido ser fina, pero me entendéis. Así que vamos acompañándoles a lo largo de un viaje, casi literalmente, porque en un inicio cada uno está desperdigado, sus historias confluyen y luego vemos cómo vuelven a separarse con diferentes objetivos, y cuando ya pues más o menos todos se han conocido y saben cómo es cada uno, ¿no? Y es muy bonito también acompañarles porque todos están llenos de prejuicios los unos de los otros, y vamos viendo cómo a lo largo del camino, a lo largo de esas batallas literales o figuradas, ¿no? Esas batallas internas que tienen cada uno, o esos debates, ¿no? Que tienen entre ellos, o bueno, mientras que va pasando la vida vamos viendo cómo ellos van evolucionando individualmente y en conjunto, como grupo, y eso es muy bonito también. Ahora, eso sí, vas tú generando vínculo con todos esos personajes que digo que son súper grises. Aquí no hay nadie moralmente intachable, todos son bastante reprobables, y eso es lo que los hace humanos y lo que los hace conectar, ¿no? Porque según qué situaciones nadie es tan honorable, tan bueno, buenísimo. Es muy difícil y tú lo ves como que son muy reales, muy interesante. Y el estilo del autor de nuevo es claro, es directo. Aquí no tienes mucha descripción y mucha decoración, sino que se centra mucho más en los personajes, en su evolución, y vamos más a saco. También le pasa como a Christophe en el sentido de que es crudo, que te habla y te dice las cosas como te las tenga que decir. Si tiene que insultar, insulta; si tiene que hablarte de desperdicios, te habla; y si tiene que hablarte de un combate, te lo hace explícito también. O sea, que a mí en ese sentido el que no sea tan blanco también me gustó, y me ha gustado mucho el estilo de Joe Abercrombie. En el puesto número 6, esto me hace mucha ilusión porque es que este año tengo autoras españolas que me han fascinado en este top, y es que de verdad me hace muy feliz porque además yo ya, pues eso, tengo conexión con esta autora, le tengo muchísimo cariño, hablo mucho con ella, y se trata de La Sirín de Laura Blanco Villalba. Es que, de verdad, no tengo palabras para decir lo que supone para mí que este libro esté aquí, porque ya digo que es que ya le tengo mucho cariño a la autora también. Entonces el vínculo que tengo con ella hace que piense, jolín, ojalá me gusten sus libros, ¿no? Y es que el hecho de que me haya gustado tanto, pues todavía me hace más feliz, ¿no? Y es que este libro es maravilloso, o sea, es maravilloso. Tenemos de nuevo una historia de vampiros. Este año ha sido bastante recurrente el tema vampírico, ¿no? Una historia de vampiro así más clásico y regencia.
O sea, es como una historia de Jane Austen con vampiros. Y es que además en el estilo de la autora, o sea, tiene esa elegancia, tiene esa capacidad de evocar esos tiempos pasados. Realmente en la época, porque aquí está contada a dos tiempos, tenemos Boston en el siglo XX y el otro es la campiña inglesa en la época de la regencia, siglo XIX, inicios del siglo XIX. Entonces es mucho el contraste que hay y a pesar de, por ejemplo, en el siglo XX tener esa, digamos, esa ambientación más cercana a nosotros, es la parte más opresiva, más oscura, la parte en la que es más polvoriento todo, porque vamos viéndolo desde la perspectiva de los vampiros y de las logias vampíricas y tenemos pues esa ambientación que es más claustrofóbica precisamente pues porque por el día los vampiros no salen, entonces siempre tenemos esa ambientación oscura, más opresiva, un poco más cerrada, ¿no? Y luego por otro lado tenemos ese contraste con la luminosidad de la época de la regencia, de esa campiña inglesa, de esas dinámicas sociales en las que pues había según qué relaciones en función de tu estatus social, en la que teníamos esas dinámicas también de, pues de té, de picnics, de salidas por el campo, de paseos, tal, ¿no? Un poco pues todo esto, ¿no? Y sin embargo, en esa época tan luminosa, en esa época que además la autora realmente o sea, podría estar escrito de verdad por una autora de esa época, porque lo ambienta tan bien, escribe con un estilo tan pues tan similar a lo que puedes encontrar, por ejemplo, eso en la obra de Austen, que realmente es un trabajo maravilloso, es tan elegante escribiendo, o sea, maravilloso. Y esa época que es más luminosa es en la que están pasando cosas muy chunguitas en relación con los vampiros, entonces imaginaos, ¿no? Ese shock, porque claro, aquí nosotros ya estamos de vuelta de todo, ¿no? Ya sabemos lo que es el vampiro y quizás, quién sabe, podríamos identificar pues alguno, ¿no? Si se diera el caso. Pero claro, en esa época la cuestión no era igual, ni tampoco la sociedad era la misma. Tienes el momento salseos entre pues diferentes familias, los cotilleos, el me junto con no sé quién, tal, pues lo típico de una novela de regencia, pero aderezado con ese componente sobrenatural que funciona de maravilla. Y luego pues en esa segunda vertiente, la de Boston, lo que tenemos es un juicio que se está dando que está relacionado de alguna manera con esa historia de la campiña inglesa, ¿no? Entonces pues vamos viendo un poco esas dos vertientes. Es un vampiro, como digo, muy clásico, un vampiro, a mí me recordaba muchísimo de verdad a Drácula, ¿no? Y a toda esta cuestión de pues los tópicos acerca de los vampiros, ¿no? Pero también hecho, de verdad, y tiene un estilo increíble. Luego, eso, no puedes parar de leer, necesitas saber qué está pasando, necesitas seguir avanzando para ver que por favor los protagonistas se enteren de lo que está ocurriendo y más allá de que se enteren, pues de que encuentren soluciones, ¿no? Y de que todo les vaya bien. Entonces, claro, pues un libro maravilloso, una autora que amé con este libro y que estoy amando con el segundo, con Los Averni, que lo estoy terminando ahora. Librazo, animaos a descubrir a Laura si no lo habéis hecho. De verdad, admiración total. En el puesto número 5 tengo a otra autora nacional, es que me hace muy feliz, de verdad, me hace muy feliz. Y es que ha sido otro descubrimiento de este año y se trata de Victoria Álvarez, en este caso con la trilogía, me lo vais a permitir también, Dream Inspires, que no me voy a enrollar mucho, ya sabéis, es una historia en la que tenemos tres personajes muy diferentes unos de otros que llevan un periódico de sucesos sobrenaturales y de seres sobrenaturales, reciben una carta desde Irlanda, desde un castillo en el que les cuentan que hay una Banshee que, bueno, ya sabéis que son estos seres que cuando lloran y gritan es porque están anunciando la muerte de alguien, ¿no? Entonces, pues necesitan saber qué ha pasado con determinada muerte y la relación con esa Banshee y por qué, y un poco que les ayude un poco a eso, pues no sé si deshacerse, pero bueno, que les dé respuestas, ¿no? A este misterio. Entonces, pues allá que van. La ambientación, increíble. Yo me sentía totalmente en Irlanda y eso es algo muy a favor porque esa ambientación así como de humedad, gris, de lluvia, de verde, es maravillosa. Además esto se da, creo que era inicios del siglo XX, entonces claro, es como una época anterior y se va viendo pues esas costumbres, cómo funcionaba la sociedad, esos cotilleos, esa
pues esas relaciones entre vecinos y cómo se veía a los señores de ese castillo y tal, un poco todo eso, ¿no? Luego tenemos su puntito de romance, porque tenemos también ciertas historias que se van dando al involucrar personajes, pues a este trío protagonista con otros personajes de la historia. Tenemos ese toque paranormal por el tema de la Banshee, ciertas almas torturadas, un poco pues eso, fantasmas, todas estas cuestiones un poquito más sobrenaturales, y tenemos aventura porque claro, ellos se van viendo inmersos en un misterio cada vez mayor, tenemos ese misterio, no sé. Es maravilloso, tiene de todo. Yo creo que es la típica historia que le va a gustar a todo el mundo, porque tiene su puntito de diferentes géneros, ¿no? Entonces yo creo que le va a gustar a todo el mundo porque además está escrito de una manera también muy bonita, muy completa, a veces poética incluso. Luego eso, es muy sencilla porque lo vas leyendo y es que te lo bebes. O sea, hace de la sencillez la autora una virtud, o sea, en cuanto a cómo escribe, ¿no? Pero igualmente, aún así, te resulta musical el texto, ¿no? La verdad es que es maravilloso y no me quiero enrollar más porque yo he hablado ya mucho de estos libros. El primero es en Irlanda, pero los otros dos ya son en otras ubicaciones que no voy a desvelar pues para que no vayáis spoileados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso pues nos vamos moviendo, cada una trata misterios diferentes, pero hay un hilo conductor en toda la historia que es pues la historia personal de los protagonistas, ¿no? Y de cuestiones que les van pasando a lo largo de los años. Entonces los vamos acompañando durante bastante tiempo y claro, generas ese vínculo también. Como digo, es algo muy emocional y por eso están aquí, porque son historias llenas de cosas, historias en las que conectas muchísimo con los personajes, en los que la ambientación es maravillosa y que la autora escribe de maravilla. En el puesto número 4 tenemos a esa autora que yo ya os había dicho que estaba antes, La parábola de los talentos de Octavia Butler. Es tan increíble, es tan... a mí me da terror. O sea, para mí ella es una autora de terror, no porque sea una autora de género de terror, sino porque lo que cuenta en estas parábolas es tan cercano a la realidad que es, ya digo, que es terrible, es terrorífico y a mí me quitaba el sueño. Es pues un mundo distópico y la historia, el mundo que ella imaginó hace 30 años, imaginó un 2024 que es donde inicia la parábola del sembrador. Imaginó un 2024 que para nada está alejado a nuestra realidad, que lo ves bastante factible y que de hecho hay cosas que están pasando, que da verdadero terror. O sea, ella imaginó hace 30 años lo que está pasando hoy en día. Es increíble, una visionaria, y ya digo que a mí me da bastante miedo. Aquel libro, es que no os voy a poder hablar mucho de la parábola de los talentos, porque es que es, pues eso, secuela directa del primer libro. El primer libro cierra y te podrías quedar ahí, pero este segundo retoma el hilo de esa historia y te presenta, digamos, un nuevo narrador, ¿no? Te cuenta la historia de nuestra protagonista del primer libro, pero desde alguien externo que ha vivido la historia de la protagonista de una manera, en un momento dado más personal y luego pues desde el rencor, ¿no? Y entonces te va contando un poco pues cómo fue avanzando la vida de la protagonista del primer libro y es tan duro. Entonces en este segundo libro seguimos trabajando en eso, seguimos estableciendo las bases de lo que va a ser esa creencia general que tiene nuestra protagonista y seguimos profundizando un poco más en esas ideas que nos va dando sobre cómo el cambio y el ser humano tiene que ser capaz de adaptarse a las circunstancias y cómo eso nos va a hacer crecer y evolucionar y salir adelante, ¿no? Entonces vemos todo ese camino tan duro de sobrevivir en esa sociedad y con esas condiciones climáticas ya tan extremas. Por otro lado, también sobrevivir a la propia especie humana, porque somos terribles y somos nuestro peor enemigo, y en circunstancias difíciles, en lugar de intentar unirnos e ir todos a una, pues vamos pisando al más débil para intentar sobrevivir o pasar por encima o abusar de, ¿no? Entonces es bastante terrible en ese sentido. Y vamos profundizando en esas ideas y además ella va fundando una especie de lo que puede parecer una secta desde fuera, pero para ella es otra cosa. Para ella es simplemente eso, el ir creciendo y ir sembrando esas semillas
de conocimiento y de esa especie de eso, de religión, de pensamiento filosófico que quiere que vaya prosperando un poco, ¿no? Y va creando esa entidad cada vez un poquito mayor. Te lo va contando alguien desde fuera también. O sea, vamos viendo como fragmentos de más directos y fragmentos contados por alguien de fuera que lo vive desde el dolor, desde el rencor, desde el haber sufrido, que quizás pues nuestra protagonista, por tal de conseguir un bien mayor, ha tenido que dejar de lado cuestiones más personales, ¿no? Y entonces esa persona externa ha sufrido esa dinámica o esa manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo va contando desde un punto de vista sesgado y desde sus emociones personales. Es muy interesante, la verdad, pues una historia muy completa. En el puesto número 3, ya entramos en el top, tenemos la trilogía de Los Huesos Verdes de Fonda Lee. Oh, de verdad, tan increíble es que no puedo ni deciros cómo empezar. Aparte de que la autora es maravillosa escribiendo, aquí ya sabéis que lo que tenemos es una sociedad que tiene a los huesos verdes, que son personas que a través de la utilización del jade pueden tener diferentes potenciaciones, poderes por así decir, pero es algo muy sutil que tú casi que no ves. Aquí lo importante es otra cuestión, y es que la extracción y el uso de ese jade está digamos que casi monopolizado por diferentes clanes. Hay dos grandes clanes, Sincumbre y Montaña. Y vamos viendo un poco y descubriendo la historia de estos clanes previa, y luego principalmente seguimos al clan Sincumbre, que es una familia y tienen una jerarquía muy marcada y tienen diferentes posiciones dentro del clan, ya la familia y el resto, ¿no? Porque vamos viendo cómo estos clanes influyen mucho en la vida de este universo que ha creado la autora, que si bien es totalmente inventado, tú lo puedes asemejar a nuestra realidad y saber muy bien más o menos dónde ubicar cada cosa. Pero en cualquier caso, ella ha hecho aquí un trabajo de ambientación brutal, porque es que hasta los coches son inventados, marcas de coches, modelos de coches, todo es inventado y te lo describe y todo, pero es que hace un trabajo de inmersión en el mundo que es brutal, es brutal. Y aquí, como digo, pues eso, el tema fantástico queda casi en un segundo plano. Esto es una historia de mafias, de clanes mafiosos, de personajes grises, de traiciones, de intentos de medrar, del combate entre los clanes. Entonces vas viviendo la historia de una manera muy intensa, porque generas ese vínculo con todos los personajes, aunque tú sepas que son de moralidad reprobable en algunos casos, sí que ves que son la opción menos mala, ¿no? Y además vamos viendo un poco la evolución de los personajes. Es brutal cómo van cambiando los personajes a lo largo de los años. Un poco las luchas de poder, traiciones, muchísima política, porque aquí tenemos como un conflicto inicial que es a una escala pequeña. En el segundo libro esa escala crece geopolíticamente, y es que vemos pues ese intento de expansión, y luego en el tercer libro ya no solo vemos esas relaciones internacionales, sino que también vamos viendo la evolución en el tiempo y nuevas generaciones al futuro. O sea, es una historia de vida, y al final es de verdad súper intenso. La autora escribe, como digo, muy bien. Tenemos esa historia de mafia, de filtro gris, como digo, de pocos personajes buenos, y de aún así generar ese vínculo, y es de verdad maravilloso. Además, todo el tiempo están pasando cosas y todo el tiempo estás temiendo que pase algo con los personajes a los que le estás cogiendo tanto cariño. Lo importante aquí es las dinámicas de poder, la política y el cambio, la diferente mentalidad que van teniendo los protagonistas a medida que van avanzando en la historia, a medida que van sufriendo los reveses de la vida, a medida que van creando sus propias familias y viendo cómo les afecta a ellos lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Entonces, de verdad, una historia muy intensa, muy potente, con un imaginario, ya digo, muy profundo, maravillosa, de verdad. Aunque no os guste la fantasía, eso ya, como digo, es un elemento muy sutil aquí. Dadle una oportunidad. En el puesto número 2
tengo a un autor que me hace mucha ilusión de nuevo porque está todos los años aquí presente, pero se ha quedado en el puesto número 2 en los minutos de descuento, pero es que me hace mucha ilusión porque ha supuesto que pues cierre una parte importante de mis lecturas, y se trata de Brandon Sanderson, y aquí voy a poner El metal perdido en representación de toda la segunda era de Nacidos de la Bruma. ¿Cómo he llorado con este libro? No puedo decir mucho porque esta segunda, es que estamos hablando eso de 4 libros que son secuela de otros 3, entonces claro, la historia es como muy avanzada. Aquí lo que tenemos es cómo continúa la historia de la primera era de Nacidos de la Bruma 300 años en el futuro. Entonces tenemos protagonistas diferentes en un inicio y tenemos que hacer ese trabajo de generar de nuevo ese vínculo. Eso sí, es muy sencillo entrar en este mundo porque el sistema de magia bebe de ese primero. Ha evolucionado algo, quizás es hasta en algunas cosas más sencillo que el anterior, pero es un sistema de magia con el que ya estamos familiarizados, así que aquí cuesta muy poquito sumergirte de lleno en la historia. Y tiene un corte mucho más como de western, ¿sabéis? ¿No? Este tipo de historias de pistoleros del oeste y tal, tiene ese tono, ¿no? Y luego también es como más policíaco, más porque nuestros protagonistas al final tienen que ver con esto de realizar misiones, hay determinados misterios que tienen que descubrir y bueno, pues el primer libro, por ejemplo, es una historia que parecería independiente y es como un misterio y un crimen a resolver, pero luego de ahí se va generando una historia mucho mayor hasta desembocar en este último libro que digo, El metal perdido, el cuarto libro de esta tetralogía de la segunda era, que es una historia que es Cosmer, es puro Cosmer. Ya has generado tantos vínculos con los personajes, te duelen tanto, los quieres tanto. Yo lloré tanto también y mi marido también lloró con el final de este libro. No sé, tienen todos los personajes un arco muy interesante de evolución. Hay muchos descubrimientos, pero como digo, es que este es el libro más Cosmer que yo he leído hasta la fecha. No he leído Aún viento y verdad. Y tiene tantas conexiones con Primera Era, con Elantris, con Archivo de las Tormentas. Ves todas las conexiones y empiezas a hilar todo eso y empiezas a ver cómo se relacionan todas las diferentes sagas, ¿no?, del autor, y además eso, que hace mucha ilusión ir descubriendo esos detalles, ir dándote cuenta de cómo se relaciona todo, ¿no? Entonces es un libro como muy grandioso a pesar de no ser demasiado extenso, pero te da todo lo que quieres, te da la resolución de muchos misterios, te abre la puerta a otros tantos, te genera momentos de mucha acción vertiginosos, ese vínculo, ese sistema de magia que es tan visual también. A mí me funciona muy bien porque me lo puedo imaginar y es como muy peliculero, ¿no? Entonces, no sé, es muy completo este libro, pero además es que apela mucho a tus emociones si ya has leído todo lo anterior. Esta segunda era es muy divertida, tiene personajes, o sea, tiene mucha agilidad, es muy dinámica, como siempre tienes un misterio por ahí, pues la verdad es que no para de haber acción, y es verdad que hay libros que pueden resultar un poquito menos interesantes porque venimos de cosas muy grandiosas, pero lo que es innegable es que se lee súper rápido, que no puedes parar, que es una historia muy enganchona, y ya digo que este último libro además es brutal y es que es el culmen de muchas cosas y el inicio de otras muchas, ¿no? Para que tú empieces a ver con más claridad todo ese espectro y toda esa mente galaxia que tiene el autor. Así que es un librazo con su estilo. Aquí sí que tenemos realmente pues un libro de una fantasía mucho más blanquita, no es Abercrombie, no es Christophe, no tenemos tema tan escatológico. Sí que es verdad que se nota que es un libro ya avanzado dentro de todas sus sagas porque el estilo ya es diferente, ya describe mejor a los protagonistas femeninos, describe mejor esas relaciones románticas que se puedan dar entre diferentes parejas. Tiene toques de humor que son mucho más actuales y mucho más orgánicos, ¿no? Pero sigue siendo una historia muy blanca. Pues la verdad, librazo que he amado. Y como digo, ha habido un libro que ha desbancado a El metal perdido en los minutos de descuento de 2024. Y es que el top número 1 de este año, un libro que yo sabía que me iba a gustar porque de hecho lo puse dentro de mi predicción de libros 5 estrellas de este año.
Efectivamente, así ha sido, no solo ha sido 5 estrellas, sino que ha sido el 5 estrellas, y se trata de Hamnet de Maggie O'Farrell. Y es que, se me ponen los pelos de punta, me pasa como con Hannah Kent, y es que yo sabía que iba a conectar mucho con ella a ese mismo nivel, ¿no? Porque, bueno, aquí partimos de una historia que quiere ser biográfica, una especie de conexión con determinados personajes históricos o personas que realmente existieron, rellenando los huecos, porque básicamente no se conoce mucho de la vida de la persona a la que queremos hacer referencia. Y es que hablamos de la vida de Shakespeare, pero a través principalmente de su mujer, de Agnes Hathaway. Pues tenemos un poco esta vida de Shakespeare, pero muy en segundo plano, y de hecho nunca se menciona su nombre, porque aquí se pone en el centro a su mujer, a esa vida familiar, y se van generando un imaginario de lo que podría haber sido la vida del autor y determinados sucesos que marcaron su vida y que marcaron su obra también, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa otra perspectiva, ver la perspectiva de su mujer, ponerla en el centro, destacar este personaje, cómo vivió, cómo sufrió, cómo era de dura, cómo era de echada para adelante, un poco los prejuicios que se tenían hacia ella, y cómo hizo prosperar a la figura de Shakespeare. Si no hubiera estado ella, probablemente no estaríamos hablando hoy en día de este autor de la misma manera, ¿no? Entonces es muy interesante analizar todo esto, pero además es que lo hace de una manera tan bella. Y bueno, no sería spoiler, pero el otro día, cuando hablé en el resumen de lecturas de este hecho, me dijeron, ¡ay, me has hecho spoiler! Y en realidad no es spoiler, primero porque es un hecho histórico, segundo porque es con lo que inicia el libro, y es un hecho que determina la vida pues tanto de este autor, de Shakespeare, como de su mujer y de su familia, ¿no? Y todo se va moviendo desde ese punto que tú sabes que va a llegar. Tú sabes que se va a llegar a ese punto, pero no sabes cómo, ¿no? Y luego cuando sabes cómo, tampoco te importa porque sabes que no sabes cuándo. Entonces es como esa agonía por llegar hasta ese punto que sabes que va a ser un punto de inflexión en la vida de esa familia, y luego el momento de después. Hay una segunda parte en la que se ve el después, lo que ocurre después de ese hecho tan traumático en la vida de esta familia. Entonces es súper interesante ir viendo pues lo que sí se conoce, lo que sí que es real, lo que sí que está documentado de la vida del autor, de su infancia, de su relación con su padre tan tormentosa, y de todo eso, el tipo de persona que era él, para lo que se supone que estaba destinado, de qué familia venía, cómo la familia por determinadas circunstancias estaba en una posición y cayó, y un poco pues todo esto, ¿no? Y luego pues cómo se relacionaba con la que fue su mujer, de dónde venía su mujer, qué prejuicios había sobre ella por el tipo de persona que era y por quién era su madre, y un poco pues todo ese estigma que ella tuvo que sufrir, y cómo esas dos historias convergen, cómo fundan su familia, y a partir de ese punto cómo ella es el sostén, es el pilar. Es maravilloso, de verdad. Y está escrito de una manera tan bonita, es poético, es hermoso. Hay capítulos, hay un capítulo en particular que es cómo llega determinada enfermedad, cómo llega la peste hasta Inglaterra y cómo llega a afectar a esta familia, ¿no? Y es tan curioso porque vamos desde detalles microscópicos hasta lo macro, ¿no? Y entonces vamos viendo esa evolución desde cómo algo que ocurre en la otra punta del mundo y que además se tienen que dar diferentes hechos que confluyan para que la historia se desarrolle hasta el punto de que te llegue a afectar a ti, que estás en otro punto totalmente alejado. Y es increíble, bueno, pelos de punta. Es increíble ese capítulo porque es algo tan random, escrito de una forma tan bonita, y que tú además sabes cómo va a desembocar. De verdad, es una historia increíble, es una historia escrita con mucha sensibilidad, con mucha delicadeza, con un estilo bellísimo y muy elegante, muy íntima, muy bonita, muy dolorosa,
No sé, yo creo que para mí uno de los puntos fundamentales para que un libro llegue a estar en el top 1 es que me haga daño, parece ser. Tenéis que leer este libro si no lo habéis hecho. Yo llego la última a la fiesta probablemente, porque este libro ha estado en los tops de mejores lecturas de muchísima gente, pero nunca es tarde. Si no lo habéis hecho, leedlo porque es maravilloso. Y ya está, yo creo que este vídeo habrá quedado súper largo porque me he enrollado muchísimo. Yo creo que es el vídeo, mi top, el top más largo que he grabado nunca, pero bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado. Me encantaría saber si habéis, por supuesto, leído alguno de estos libros y qué os han parecido, si estáis de acuerdo conmigo o no, que oye, es maravilloso, enriquece mucho la lectura el ver otros puntos de vista y por supuesto, cuáles han sido vuestras lecturas favoritas de este año, porque oye, nunca está de más ir apuntando en nuestra eterna lista de pendientes y será maravilloso pues que tengamos esa conversación. Ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura por si queréis uniros y el enlace a Patreon, donde tenemos muchísimo contenido extra, un nuevo club de lectura, un montón de vídeos nuevos, de dinámicas diferentes, o sea que estoy esperando por allí por si queréis y podéis apoyar al canal de esa manera. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más, en este esperadísimo top por fin, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!